del expresidente del Ecuador, Lenín Moreno. Gracias por estar aquí, porque es el único caso exitoso de transición de la dictadura a la democracia en este siglo XXI, saliendo del castrochavismo y liberando en este caso al Ecuador, que hoy día es una democracia. Y empiezo con este comentario sobre Lenin, porque este libro, La lucha sigue, habla precisamente de las cosas que no han funcionado. ¿Y por qué la lucha tiene que seguir? La lucha tiene que seguir porque la democracia ha ganado en el Ecuador con Lenín Moreno y ese brillante equipo ciudadano de gente cívica que ha resistido un golpe de Estado y que ha producido una transición y que ha reimpuesto el Estado de Derecho y que persigue para que no tengan impunidad a los delincuentes que gobernaron ese país. Pero eso ha pasado en el Ecuador y no ha pasado en Venezuela, no ha pasado en Cuba, no ha pasado en Nicaragua, no ha pasado en Bolivia, y de eso trata este libro. Este libro muestra, como aquí se ha dicho, hechos, ensayos, comentarios, análisis cronológicos de la lucha de estas dos Américas que se han formado en el siglo XXI. El siglo XXI no es un siglo en las Américas caracterizado por una disputa ideológica, ni siquiera programática. El eje de confrontación es la dictadura contra la democracia. La dictadura cubana recreada y fortalecida con el dinero, el petróleo y toda la riqueza venezolana, entregada en acto de traición a su patria por Hugo Chávez y siguientes, que se expande y establece en el modelo castrista de la década del siglo XX, dictaduras en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, y que amenaza a las democracias de toda la región. Y que para hacer eso se vincula con los crímenes, todos los crímenes que se puedan cometer, terrorismo, narcotráfico, esclavismo, trata, todos los crímenes están cubiertos por este grupo criminal. Ese eje de confrontación entre la dictadura que ataca a las democracias se reproduce en el tercer decenio del siglo XX, porque este libro está dedicado al comienzo del tercer decenio del siglo XXI. El siglo XXI, del 2000 al 2009, marca la instalación del socialismo del siglo XXI con bandera de movimiento bolivariano, Proyecto ALBA. Del 2010 al 2020 se ve con claridad la organización criminal, es castrochavismo, y a partir del 2020 la previsión era que se empiecen a caer, que sean derrotados y que las democracias se recuperen, incluyendo Cuba, por las condiciones de desgaste que tienen. Los regímenes dictatoriales en las Américas han destrozado las economías de sus países. Cuba y Venezuela son crisis humanitarias. Bolivia y Nicaragua son crisis económicas casi terminales. El Ecuador que le dejaron a Lenín Moreno era un Ecuador en absoluta crisis económica, porque no saben producir. Las dictaduras lo que hacen es centralismo, corrupción y delincuencia, y eso destroza las economías de los países. Si no tienen economía, además no tienen pueblo, no tienen ningún respaldo popular, no hay un régimen castrochavista en las Américas que tenga o que llegue siquiera a un respaldo popular cercano al 20%. El 11 de julio en Cuba lo ha demostrado, no llegan al 10%. El 7 de noviembre las elecciones en Nicaragua, ausentismo de más del 80%. Las recientes elecciones celebradas en Venezuela, las regionales, ausentismo de más del 70%. Todo se impone por la fuerza, no tienen pueblo. El pueblo está en resistencia civil. En Bolivia 7 días de paro general indefinido para que revoquen las leyes malditas. Y el régimen asustado organizando marchas donde obliga a los empleados públicos para tratar de darse un baño de fortaleza o popularidad. No tienen economía, no tienen pueblo, no tienen ya narrativa. ¿Quién cree en la revolución cubana? Es una broma. ¿Quién cree en la revolución bolivariana?
¿Quién cree en el proceso de cambio que anunciaron en Bolivia o quién cree en la revolución sandinista? Nadie cree. Son un grupo de delincuentes que han convertido sus países en narcoestados. Y de eso trata este libro. Este libro empieza en el 2020 con la visión de decir, señores, hay 20 años de ampliación de las dictaduras y este es el tiempo en que las dictaduras tienen que empezar a cesar. Lenín Moreno dijo una cosa muy importante en el foro del Interamerican Institute sobre democracia el 5 de mayo pasado. Dijo, a las dictaduras se las derroca. No hay manera de sacar una dictadura por elecciones, porque ese no es un proceso transparente y los hechos lo están demostrando. Y la palabra derrocar tiene que ser entendida en el sentido estricto del castellano de terminar las dictaduras. A las dictaduras se las termina, no necesariamente con violencia, que ese es el monopolio que ellos tienen, porque ellos son terroristas, están armados, torturan, encarcelan, matan, pero se las puede terminar económicamente, se las puede terminar con lo que yo he venido a denominar sanciones inhabilitantes, y no sanciones de mentira. ¿Quién cree que Cuba después de 62 años está sancionada? Ahora va a cumplir 63 años. ¿Qué tipo de sanción es esa que permite a una dictadura sobrevivir 63 años? ¿O cuáles son las sanciones que pueden merecer ese nombre para que Venezuela tenga más de 21 años de dictadura? No son sanciones, son bromas de mal gusto que están desprestigiando al sistema internacional y que están mostrando que el sistema económico internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y todos esos organismos creados para defender la democracia, porque son el resultado, les quiero recordar, del pacto de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, donde se crea una economía para sostener la democracia después de haber derrotado al fascismo. Y esos organismos hoy día están sosteniendo las dictaduras, y todos bien gracias creyendo que hay sanciones. Y las dictaduras alegando que las sanciones los perjudican. O sea que encima les regalamos discurso. De eso trata el libro, de que la lucha sigue, pero tiene que seguir de verdad. Y para que la lucha siga, como aquí se ha dicho, tenemos que empezar por reconocer, primero, que el grupo al que nos confrontamos no es un grupo político. Aquí no hay derecha y hay izquierda, la izquierda real, la izquierda democrática, la izquierda que está dispuesta a poner su ideología, pero a respetar la Constitución, a respetar el Estado de Derecho, a defender los derechos humanos, a entregar el mandato cuando se cumple su periodo y a rendir cuentas. Esa izquierda debería preocuparse, porque están asesinando la izquierda al vincularla bajo ese rótulo a la delincuencia organizada transnacional que es el castrochavismo. Este no es un tema de programas, este es un tema de subsistencia, de vida o de muerte. Yo quiero referirme en el contenido del libro, donde se empieza con el primer capítulo del castrochavismo, después hablamos de la pandemia, Bolivia, Venezuela, Argentina, Cuba y otros países, Nicaragua, Colombia, Uruguay. Quiero referirme al tema de Bolivia, porque aquí se ha comentado la parte de Cuba, se ha comentado la parte de Venezuela y los otros aspectos. Este libro relata cómo durante el año 2020 lamentablemente fracasa el proceso de transición a la democracia después de que sale el dictador, pero no la dictadura en Bolivia. Este libro relata cómo se construye la destrucción de la esperanza boliviana, que hoy día está pagando el pueblo boliviano el precio porque vive en una dictadura que se enarbola como democracia bajo una simulación aceptada por la comunidad internacional en un acto de gran hipocresía. En el libro se empieza relatando, por ejemplo, en este capítulo, el fracaso de las transiciones en Venezuela y Bolivia. En el año 2020 ya se veía que la transición del presidente Juan Guaidó estaba en un proceso de fracaso y que la de Bolivia había fracasado definitivamente. Habla de que Bolivia no puede tener democracia con las leyes y los jueces de la dictadura. Nadie puede ir a la democracia manteniendo el sistema criminal que han montado los dictadores. Hay que quebrarlo, hay que volver a la república, hay que volver a la Constitución. Y cuando no hizo eso, el gobierno interino de Bolivia, pues empezó muerto el proceso. La dictadura está ganando las elecciones en Bolivia y el efecto será devastador para las Américas. Una reflexión que yo planteo
empezando el año 2020, diciendo que hay que ponerle el ojo al proceso boliviano. Es el 8 de marzo del 2020 que mostramos que dictatorialmente, con el sistema de la dictadura, iban a volver a tomar todo el poder en Bolivia, lo que ha sucedido. Después comentamos que la resistencia civil, el retorno a la república y un gobierno de unidad es lo necesario para terminar con las dictaduras en Bolivia y en el resto de los países. Porque una de las características de la gente que se dice defender la democracia y luchar contra la dictadura es que primero se pierde todo el tiempo peleando entre ellos. Y ahí se producen las oposiciones funcionales, las oposiciones de mentira, los alacranes, como dicen en Nicaragua, y nunca hay la fuerza suficiente para confrontar a la dictadura. Y el último ejemplo es el que acaba de pasar en Venezuela hace 2 semanas, el que ha sucedido en lo que acaba de pasar en Honduras el domingo pasado, lo que ha pasado en mi país el 2020, donde se ha tolerado un fraude electoral aplaudido por la oposición funcional, y ahora, más de un año después, sale la prueba de que eso fue un colosal fraude electoral, porque una vocal del Tribunal Supremo Electoral sale y denuncia y dice que hay 1,5 millones de fantasmas en un padrón electoral de aproximadamente 7 millones. Y el MAS, Evo Morales, nunca van a perder, siempre van a ganar, porque ellos tienen el control del sistema electoral. Y la señora tiene que irse a la clandestinidad, donde está ahora, para continuar haciendo esas denuncias, señalando que los candidatos de oposición eran los más interesados en que retome el gobierno, el sistema dictatorial, y que por eso, con el 5% de los votos escrutados y sin delegados de mesa, aceptaron la derrota. Además de que fueron divididos en 7 u 8 candidaturas, cuando el país les pedía que hagan una candidatura para poderle ganar, así sea bajo las leyes de la dictadura, con un pueblo que aborrece el sistema dictatorial, pero que lo han obligado a perder y a seguir siendo sometido. De eso trata Bolivia. Este libro está dedicado, y voy a leer la dedicatoria, al valiente y heroico pueblo de Bolivia que en ejemplar acción de resistencia civil logró la renuncia del dictador, noviembre del 2019, pero que fue traicionado por quienes no restauraron la República de Bolivia y mantuvieron la dictadura y el poder total del dictador castrochavista. Los pueblos siguen la lucha por la libertad, la república y la democracia en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y triunfarán. De eso se trata, la lucha sigue. Se trata de identificar al enemigo, se trata de saber exactamente que esta no es una lucha con cuartel, que ellos están dispuestos a terminar con la democracia y a seguirse expandiendo por las Américas, y es una lucha en la que tenemos que decirles a los aliados que sean aliados de verdad, no de sanciones parciales y de sanciones de mentira, que ha llegado el tiempo en que si vamos a ver sanciones de la comunidad internacional, sean sanciones inhabilitantes, o sea, que impidan que la dictadura siga siendo tal, y el gran ejemplo que está en juego sobre la mesa hoy día es el de Nicaragua. Termino agradeciendo a ustedes por su presencia y diciéndoles que gracias por el permanente respaldo que nos dan para seguir escribiendo, para seguir produciendo y para seguir llegando a la gente que en todas las Américas desprecia, repudia los sistemas dictatoriales y que necesita liderazgos honestos y aliados generosos que permitan de una vez terminar con esta pesadilla que ya ha durado demasiado tiempo. Por eso el subtítulo es terminar las dictaduras. No hay otra cosa que hacer, no hay posibilidad de negociar con las dictaduras, están negociando por décadas. No hay posibilidad de pactar con las dictaduras, porque ellos pactan para después ganar ventaja, respiran y le vuelven a caer a la gente con presos políticos, con tortura, con exilio. A las dictaduras se las derrota. Muchas gracias.